En este momento, hay una versión tuya instalada en el rincón más recóndito de la mente de alguien, roída lentamente por dentro. No porque seas perfecto, ni porque seas muy compasivo. Es por esto. Te convertiste en algo mucho más peligroso para ellos. Te convertiste en un asunto inconcluso. Y la mente humana nunca tolera experiencias emocionales a medio hacer, sin resolver. Se obsesiona, rebobina una y otra vez, reproduce las mismas escenas indefinidamente, incluso distorsiona la realidad solo para poder cerrar ese círculo interno. Y cuando no encuentra ese cierre, es entonces cuando empieza a desgarrarse a sí misma. Pero la verdad es esta: cuanto más intenta olvidarte, más hondo te hundes en esas aguas oscuras de su subconsciente. Se dice a sí mismo que sigue adelante con su vida, que ya superó todo. Representa la indiferencia como una obra de teatro memorizada. Distrae su atención, intenta llenar tu lugar, se adormece, huye de la realidad. Y aún así, cuando el ruido cesa, cuando esos muros de defensa falsos se derrumban, en esos silencios de la noche, tú no regresas como un recuerdo ordinario, regresas como un terremoto, porque ya no eres para ellos alguien que pasó de largo, eres un nudo psicológico. Es aquí exactamente donde las cosas alcanzan dimensiones peligrosas, porque lo que él o ella está combatiendo ya no eres tú. Lo que está combatiendo es esa sensación extraña que despertaste en su interior. No solo tocaste su vida y seguiste de largo, sacaste a la luz algo que tenía enterrado en lo profundo. Develaste una necesidad por la que luchó años para reprimir, una herida abierta, un deseo prohibido que ni siquiera podía confesarse a sí mismo. Y ahora esa parte de su interior se niega a esconderse de nuevo en ese agujero oscuro. La mayoría de la gente no puede ver esto. Cree que olvidar a alguien es solo cuestión de tiempo, de distancia que se interpone, de ocupar la cabeza con otras cosas. Pero olvidar no es un acto consciente. Es una sangrienta negociación con el subconsciente. Y su subconsciente se niega rotundamente a cerrar este trato. ¿Por qué? Porque tú emparejaste con algo en su vida que nunca podrá reemplazar. No con tu rostro, no con tu voz, ni siquiera con tu presencia a su lado. Con esa sensación única que sentía estando contigo, esa que por más que intente, nunca volverá a recrear. Es por eso exacto que su mente se debate en medio de un remolino inmenso. ¿Por qué él o ella? ¿Qué tenía? ¿Por qué no puedo arrancarlo de mi interior? Y cada paso fallido que da, buscando respuestas a estas preguntas, aprieta un poco más la soga en su garganta. Pero déjame decirte algo que nunca te confesarán. En realidad no quiere olvidarte, quiere ganarte, quiere llegar a ese punto donde tu ausencia ya no le signifique nada. No porque hayas sanado, solo para poder demostrarse a sí mismo que no eras tan importante. Y es aquí exactamente donde la mente empieza a resquebrajarse. Porque la realidad que está viviendo no coincide con esta historia inventada que se armó en la cabeza. Tú eras importante. Tú dejaste esa huella. Destruiste ese equilibrio que creía inquebrantable. Y su ego nunca puede soportar esta pérdida de control. Por eso lucha, reescribe los recuerdos, distorsiona tu imagen, convierte el amor en odio, el apego en negación. Pero cada distorsión tiene un precio muy alto, porque cada mentira que se dice sobre ti vuelve su mundo interior un poco más inestable, un poco más cercano al abismo. Y la parte aún más oscura del asunto empieza a proyectarte. Te ven extraños que caminan por la calle, te escucha en canciones que suenan en la radio, te siente en el centro de momentos que no tienen nada que ver contigo, ni cerca ni lejos, porque su mente intenta desesperadamente
resolver ese vacío que no comprende. Pero la solución exige confrontación, y la confrontación exige honestidad, y la honestidad lo deja solo con esa verdad dolorosa para la que aún no está listo. Perderte a ti no fue solo perder a una persona, fue perder a ese yo antiguo que nunca más podrá recuperar. Y esta conciencia lo aterra, porque ya la pregunta que se hace no es por qué no puedo olvidarla o olvidarlo. La pregunta se ha transformado en esto: ¿quién era yo cuando estaba con ella o con él? ¿Y por qué no puedo volver a ser esa persona? Aquí es exactamente donde comienza la verdadera obsesión. No contigo, sino con esa identidad propia que perdió cuando te fuiste. Persigue las migajas. Intenta reconstruir esa sensación. Se desplaza de un lado a otro, intentando recrear esa intensidad. Busca a otros que le provoquen la misma explosión emocional, pero nada funciona, porque lo que persigue en realidad nunca fuiste tú desde el principio. Lo que persigue fue esa puerta que abriste en su interior, y una vez que esa puerta se abre, no se cierra fácilmente. Así que, en silencio, sin que nadie lo note, de forma invisible, toca fondo. Si lo miras desde afuera, todo funciona a la perfección. Sonríe, sigue adelante con su vida, interpreta su papel a la perfección. Pero en su mundo interior está negociando con fantasmas. Repite en su mente conversaciones que nunca tuvieron. Imagina finales que nunca se realizarán. Pelea puño a puño con emociones que no puede controlar. Y justo cuando cree que ya lo superó, algo minúsculo lo arrastra de vuelta a ese pozo. Un olor, una palabra, un silencio demasiado familiar, y de repente regresa exactamente a ese punto oscuro del que había salido. Pero la verdad que nadie menciona es esta: cuanto más intenta reprimir este ciclo, más se fortalece. Porque reprimir no elimina la emoción, la entierra viva. Y las emociones enterradas vivas no mueren, solo esperan, crecen, se transforman en una tensión interna inexplicable que nunca se convierte del todo en ansiedad ni inquietud. Y ya no solo intenta olvidarte, ahora intenta huir de sí mismo. Pero eso es imposible, porque tú ya te grabaste en la arquitectura de su mundo interior, no como un recuerdo, sino como un detonante, como un símbolo, como esa única figura que su mente utiliza para representar todo lo que no logra resolver dentro de sí mismo. Y es aquí donde se difumina la línea entre el recuerdo y la identidad, porque ya no sabes si te extraña a ti o si extraña a ese yo antiguo que alguna vez sintió algo real. Todo está mezclado, y esta confusión no se va, no desaparece, se intensifica cada vez más. Porque cada paso que da para seguir adelante con su vida se siente artificial, forzado, vacío. En lo profundo sabe muy bien por qué, pero se niega a decirlo en voz alta. Porque decirlo en voz alta significaría enfrentarse a esa única verdad de la que ha huido escondiéndose en cada rincón durante todo este tiempo. No te perdió por accidente, te perdió porque esa oscuridad que llevaba dentro no era lo suficientemente valiente para cargar con algo tan real como tú, para cuidar de algo así. Y ahora esta verdad emerge lentamente, inevitablemente, dolorosamente, a la superficie. Cuando esa verdad salga completamente a la luz, no solo le dolerá, destrozará esa gran ilusión detrás de la cual se esconde, y él o ella puede sentir que esto viene. En el momento en que el negación colapsa, en ese momento en que ya no puede fingir, finalmente se verá obligado a enfrentarse a lo que significaste para él o ella, y a lo que en realidad le costó perderte. Cuando llegue ese momento, no solo intentará olvidarte, intentará sobrevivir
sin ser aplastado por esa verdad. Creyó que la distancia te haría desvanecer. Creyó que el silencio te debilitaría. Se convenció a sí mismo de que el tiempo eventualmente te arrancaría de su mente. Pero las cuentas no salieron. El tiempo no te borró. El tiempo te destiló. Hizo evaporar el ruido. Eliminó todas las distracciones, todos los bordes rugosos, y dejó solo tu verdadero significado. Y ahora esa esencia, ese significado, está en todas partes. Pero como evolución mental, siempre subrayo una verdad. La mente humana no sufre por lo que existe. La mente humana sufre por lo que se fue pero quedó a medio hacer. Y tú fuiste ese inmenso vacío que se negó a quedarse en silencio. Por eso intenta recuperar el control. Analiza, sobreanaliza, corta y recorta cada momento, cada palabra, cada silencio con bisturí. ¿Qué pasé por alto? ¿Dónde se rompió? ¿Por qué terminó así? Esto es muy peligroso, porque este estado de análisis no es una sanación, es una obsesión con máscara puesta. La mente finge buscar respuestas, pero en realidad intenta reescribir el pasado. Busca un universo paralelo donde tú no te fuiste, donde él o ella no perdió, donde era suficiente. La mayoría de la gente no puede ver esto. El cierre no es algo que encuentras, es algo que debes aceptar sin entenderlo. Y él o ella no está listo para esto, porque aceptarlo significa confesar que no había nada que pudiera hacer para retenerse. Y este pensamiento destruye desde la raíz esa ilusión de control falso. Por eso resiste. Reproduce en su cabeza escenas donde dice las cosas correctas, actúa diferente, nota las señales más temprano. Construye en su mente líneas de tiempo completamente distintas. Mundos donde te quedaste, mundos donde las cosas salieron bien, mundos donde no sintió este vacío insoportable. Pero cada escenario ilusorio que arma se estrella contra la pared de una sola verdad despiadada. Ninguno es real, y la realidad es silenciosa, fría e implacable. No negocia con deseos, no cede ante arrepentimientos, simplemente está ahí, tal cual, y él o ella debe vivir justo en el centro de esa realidad. Pero hay algo que nunca te confesará. No te extraña como cree. Extraña esa obra inconclusa, esa narrativa cortada a la mitad, esa inmensa momentum emocional que no llegó a ningún lado. Porque la psicología humana tiene hambre de cierre. Los comienzos exigen finales, y cuando un final no es claro, la mente crea sus propios finales, una y otra vez, y otra vez. Y es aquí exactamente donde se profundiza la ruptura interna, porque cada final que se imagina se siente diferente. En uno te culpa, en otro se culpa a sí mismo, en otro más actúa como si nada importara. Pero ninguna de estas versiones le da paz, porque ninguna es completamente cierta. Pero el subconsciente lo sabe. El subconsciente siempre sabe. No le importan esas mentiras reconfortantes, no se deja engañar por historias forzadas. Solo se interesa por la verdad pura, sin filtro, desnuda. Y la verdad a la que el subconsciente se aferra con tanta fuerza es muy simple y a la vez igual de devastadora. Significabas mucho más de lo que él o ella jamás se atrevió a confesarse. Y ahora esa represión se rompe lenta, pero violentamente. Puedes verlo en esas grietas, en esos momentos en que se queda en silencio de la nada, en esas explosiones de ira repentina que no puede explicar, en ese enorme vacío que se le sienta en el pecho en medio de un momento donde debería sentirse bien. Porque lo que está viviendo no es solo tristeza, es un estado de desarraigo, una inmensa disonancia psicológica entre lo que siente y lo que está dispuesto a aceptar. Y esta disonancia genera una tensión constante, sutil, que consume a la persona.
Pero la verdad real de la que intenta huir es esta. No solo te fuiste dejando un recuerdo, creaste en él o ella un punto de referencia. Ahora todos los que entran en su vida se comparan contigo. Cada vínculo que intenta construir se mide por lo que sentía contigo. Y nadie pasa esta prueba, no porque los demás sean insuficientes, sino porque la experiencia que vivió contigo nunca fue completamente comprendida, nunca fue digerida. Y es aquí donde las cosas toman un giro aún más aterrador. El subconsciente entra en acción y empieza a sabotear sus nuevas relaciones. Cuando se acerca a alguien, se retrae. Cuando las cosas empiezan a encajar, pierde el interés de inmediato. Erige muros fríos donde debería haber calidez, donde debería haber sinceridad. ¿Por qué? Porque la calma, la normalidad, ya no le parecen reales. Busca esa pasión, esa conmoción. Y tú le escribiste el libro de esa conmoción. Ahora todo lo que es menos le parece vacío. Todo lo más tranquilo le parece falso. Todo lo que es sano le resulta ajeno. Por eso oscila constantemente como un péndulo, entre desear crear un vínculo y empujarlo, entre querer seguir adelante con su vida y clavar las uñas en lo que ya se acabó, entre decirse a sí mismo que todo está bien y sentir por dentro que algo va muy mal. Y lo peor del asunto es que ni siquiera es consciente de que hace esto, porque no es una elección consciente, es un condicionamiento a nivel subconsciente. Es exactamente lo que ocurre cuando una experiencia emocional es demasiado poderosa para ser digerida. En lugar de ser procesada y dejada atrás, se convierte en un patrón, en un estándar silencioso por el cual se juzgará todo lo que venga después. El momento en que su propia mente empieza a volverse en su contra es justo este, porque ya nada lo satisface, nada apacigua ese caos interior, nada cierra ese agujero. Cuanto más busca afuera, más evidente se vuelve que el problema en realidad está dentro de él o ella. Pero hay un gran problema con mirar hacia adentro, porque cuando mira hacia su interior, ahí estás tú. No como una persona, sino como una marca psicológica, como un nudo atado a su propia identidad, a su propia debilidad, a esa versión única que alcanzó por un instante y luego se le escapó de las manos. Y enfrentarse a esto exige un nivel de honestidad que la mayoría de las personas evita toda su vida, porque le obliga a confesar que no estaba apegado solo a ti. Tú le habías revelado a sí mismo, y ahora esa versión, ese yo propio, se ha ido para siempre, o al menos está ahora en un lugar inalcanzable. Y es aquí donde esa desesperación empieza a filtrarse lentamente en su sangre. No es una desesperación que se note desde afuera, es una urgencia interna, silenciosa, una necesidad ardiente de romper esa adormidera, de volver a sentir algo, de crear un vínculo de nuevo con esa intensidad que perdió. Por eso toma riesgos emocionales y psicológicos. Persigue experiencias, personas, momentos, cualquier cosa que pueda imitar esa sensación que vivió contigo. Pero cada intento termina en frustración, y cada fracaso clava un poco más esa misma verdad aterradora que resuena en su mente. El asunto no era solo la situación en la que se encontraban. El asunto eras tú. Y esta conciencia no le trae ninguna iluminación. Le trae un colapso total. Porque ahora se enfrenta con algo que nunca podrá resolver. No puede volver atrás. No puede llenar el vacío. No puede hacer de cuenta que no pasó. Entonces, ¿qué le queda? Solo una opción. Finalmente enfrentarse a aquello de lo que ha huido desesperadamente durante todo este tiempo. Pero esta confrontación tiene un precio muy alto, porque en el momento en que deja de huir, en el momento en que deja de adormecerse, en el momento en que se sienta solo,
con su propia mente, en ese silencio absoluto, se verá obligado a enfrentarse a esa única pregunta que lo cambia todo. La pregunta no es ¿por qué no puedo olvidarla o olvidarlo? La pregunta es esta: si nada antes me había conmovido tanto, ¿por qué esta persona se grabó tan profundo en mi alma? Y la respuesta a esta pregunta ya está ahí, en algún lugar de su interior, esperando, inquietante, inevitable. Y una vez que esa respuesta salga a la superficie, no solo desafiará su percepción de ti, arrancará desde las raíces todo lo que entendía sobre su propia existencia. Puedes sentir que esa respuesta se acerca, en ese momento en que las distracciones ya no funcionan, en que los dedos de la negación se deshacen, en que la verdad entra no con delicadeza, sino derribando la puerta. Y cuando llegue ese momento, ya no estará analizando, ya no estará distrayendo su atención, ya no estará fingiendo. Se encontrará cara a cara con algo de lo que no tiene a dónde huir. En algún punto, los sedantes, las fugas, dejan de funcionar. No de manera dramática y repentina, sino como una gota que se filtra lentamente en una mente cerrada. El ruido se atenúa poco a poco. Esas falsas alternativas pierden su sabor. El estado de ocupación constante ya no puede adormecer ningún dolor. Y de repente se queda solo consigo mismo. Y es aquí donde todo empieza a desmoronarse. Porque el silencio nunca trae paz a una mente en conflicto. Solo expone. Y la verdad del asunto es esta: lo que está enfrentando ahora no es solo un recuerdo, es un regreso, el regreso de todo lo que reprimió, de cada detalle que menospreció, de cada momento en que se convenció a sí mismo de que no era tan importante. Y ahora todo se abalanza sobre él o ella al mismo tiempo, no en orden, no en una secuencia lógica, sino crudo emocionalmente, desordenado y aplastante. Una mirada que te lanzó, un momento que dejó pasar, ese sentimiento del que tuvo un miedo mortal a ponerle nombre. Todo sale a la superficie y exige ser reconocido. Y es aquí donde reside el peligro, porque reconocer algo exige asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad significa confesar algo de lo que no hay retorno. Por dentro siempre lo supo, siempre lo supieron. Sabía que había mucho más de lo que se atrevía a decir. Sabía que eras diferente. Sabía con certeza absoluta que esto no era una historia ordinaria. Pero dudó, reprimió. En lugar de enfrentarse, eligió esa maldita zona de confort. Y ahora el eco de esa elección le golpea en la cara como una bofetada. La mayoría de la gente no sabe esto. El arrepentimiento no es el dolor de lo que pasó. El arrepentimiento es el dolor de lo que permitiste que pasara. Y esta distinción corta mucho más profundo que cualquier otra cosa, porque ya no está solo de luto por ti. Se enfrenta consigo mismo, con aquel que se quedó en silencio cuando debía hablar, que se retractó cuando debía aferrarse con fuerza, que actuaba como si nada le importara, mientras cada célula de su interior gritaba. Y esta conciencia no se queda quietecita en un rincón, lo acusa sin piedad, sin descanso. Pero lo que realmente lo hace insoportable es esto: ya no puede arreglarlo. No hay ninguna acción que pueda tomar, ninguna palabra que pueda decir, ningún momento al que pueda volver. Las puertas del pasado están selladas, y aún así, su mente sigue forzando esa puerta con desesperación, como arañar con las uñas una puerta cerrada que nunca se abrirá. Es justo aquí donde esa pequeña grieta se convierte en una ruptura inmensa, porque la mente no puede soportar una contradicción que dura tanto tiempo. Se dijo a sí mismo que no te necesitaba, pero su realidad emocional grita exactamente lo contrario. Se dijo que ya te había superado, que seguía adelante con su vida.
pero su mundo interior se niega a someterse a esto. Y cuando estas dos fuerzas inmensas chocan, algo debe romperse. Es aquí donde la mente se divide en dos. Una parte sigue interpretando el teatro. Estoy bien. Se acabó. Se fue. No fue tan importante. La otra parte grita cada vez más fuerte. Perdiste algo muy real. Dejaste que se te escapara de las manos y nunca más volverás a vivir algo así. La tensión entre estas dos voces se vuelve, con el tiempo, insoportable, porque ambas se sienten verdaderas, y la oscuridad se espesa aquí. Empieza a cuestionarlo todo, sus elecciones, sus propios ciclos, su propia identidad. ¿Por qué actué así? ¿Por qué me contuve? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Y de repente el asunto deja de ser tú. Se convierte en ese ciclo subconsciente que ha moldeado su vida durante años. El evitar, el reprimir emociones. Ese maldito miedo a la vulnerabilidad disfrazado de independencia. Y ahora ve todo esto no como un concepto abstracto, sino como un precio concreto que pagó por perderte. Y esta conciencia golpea mucho más fuerte, porque no puedes culpar a los ciclos, a las circunstancias. Los ciclos siempre apuntan hacia adentro. Este es el momento en que el subconsciente emerge por completo a la superficie, porque reprimir emociones solo funciona hasta que la conciencia te alcanza. Y ahora la conciencia está justo enfrente, sin invitación, inquietante, despiadada. Empieza a conectar los puntos que nunca quiso ver. Esos momentos en que se cerró, esas veces en que cambió de dirección en lugar de dar un paso, esas señales que ignoró, porque si las hubiera aceptado, habría tenido que cambiar. Este es el momento exacto en que la ilusión de control se derrumba por completo, porque ahora entiende que no tenía el control de nada, que solo reaccionaba, que estaba condicionado, que repetía una y otra vez escenarios que ni siquiera sabía que seguía. Y tú rompiste, arrancaste ese guión memorizado, lo sacaste a la fuerza de ese piloto automático, lo enfrentaste con algo muy, muy real, y en lugar de dar un paso dentro de esa realidad, retrocedió por miedo. Y ahora entiende el precio de ese retroceso, no con la lógica, no con la razón. Lo entiende con sus sentimientos más profundos, hasta la médula. Y es en el momento en que la presión alcanza su punto máximo, el momento en que sostiene en sus manos dos verdades insoportables al mismo tiempo. No puede volver atrás, pero tampoco puede volver a ser quien era antes. Esa versión anterior ya es inalcanzable, porque demasiadas cosas salieron a la luz. Se entendieron demasiadas cosas, pero la nueva versión tampoco se ha formado del todo. Por eso, se queda atrapado en algún lugar intermedio. Es un limbo psicológico. Ya no es como antes, pero tampoco se ha convertido en alguien nuevo. Y esa zona es muy inestable, muy inquietante. Es el lugar donde las personas o crecen o se rompen por completo. Pero déjame decirte el secreto que aún no están listos para confesar. Le temen al crecimiento, porque crecer significa mirar cara a cara todo aquello de lo que han huido durante tanto tiempo. Significa sentarse con esa culpa, apropiarse de las oportunidades perdidas y aceptar que no eran tan conscientes como creían. Y la mayoría de las personas no elige este camino. Vuelve a retraerse hacia esa adormidera, hacia la negación, hacia la ilusión de control. Pero esta vez no funciona, porque una vez que ves algo, no puedes volver a fingir que no lo viste. Y ahora cada acción distractora se siente vacía por dentro. Cada huida es solo una curita temporal. Cada intento de reprimir la verdad solo eleva más la voz de esa verdad. Y esto crea algo nuevo, algo mucho más pesado que el arrepentimiento, algo mucho más profundo que la tristeza, una presión psicológica silenciosa,
implacable, que nunca se vacía del todo. Es aquí exactamente donde empieza el resquebrajamiento, no de una manera que otros puedan ver desde afuera, completamente interno, en esa sensación maldita donde ya nada encaja del todo en su estructura de pensamiento, en su forma de sentir, porque su mente intenta conciliar dos verdades completamente opuestas, esa vida vacía que lleva y esa verdad desnuda que descubrió. Esta conciliación exige cambio, pero el cambio exige valor, y el valor exige enfrentarse de pie al dolor, y él o ella no está nada seguro de poder hacerlo. Por eso deambula justo al borde del abismo, consciente pero resistiendo, comprendiendo pero huyendo, sintiendo pero reprimiendo. Y esa tensión se acumula cada día, cada segundo, un poco más, hasta llegar a ese punto donde algo debe romperse. Y cuando llegue ese momento de ruptura, no será nada silencioso, nada tranquilo, no será controlado. Será un inmenso colapso que ha contenido durante demasiado tiempo una explosión emocional. Y por dentro sabe muy bien que esto viene. Siente cómo aumenta la presión. Ve cómo se debilita la ilusión. Oye esa voz ensordecedora de la verdad. Y cuando esa verdad finalmente irrumpe, no pedirá permiso a nadie. Se apoderará de todo el sistema. Y cuando llegue ese momento, ya no podrá esconderse de ella. No podrá pasarla por alto con explicaciones lógicas. No podrá fingir que no le afecta. Porque todo lo que ha reprimido durante todo este tiempo exigirá ser sentido al mismo tiempo, en un solo segundo. Y no está preparado ni un ápice para lo que esto revelará. Entonces llega ese momento, no poco a poco, no gradualmente. Todo se derrumba de golpe. El instante en que cada mecanismo de defensa que construyó quiebra en el mismo segundo. Ninguna huida funciona. Ninguna lógica apaga ese incendio. Ninguna negación lo detiene. Porque la verdad ya no toca la puerta. Ha derribado la puerta y ha entrado a la fuerza. Pero la verdad real es esta. Lo que realmente lo aplasta en este momento no son las emociones. Es la exposición. Una exposición completa, sin filtros, innegable ante sí mismo, sin historias inventadas, sin máscaras. No hay mentiras reconfortantes. Solo hay una conciencia completamente desnuda. Es aquí exactamente donde todo cambia, porque ahora se ve a sí mismo en su totalidad, no por partes, no en migajas. Ve la imagen completa. Ve en los momentos que exigían profundidad. Ve cómo huyó de ti. Cómo te robó esa honestidad para proteger su propio ego. Cómo esos muros fríos que levantó emocionalmente los confundió con fortaleza. Es justo aquí donde resulta insoportable, porque puede seguir el rastro. Mirando hacia atrás, puede ver cada momento, cada duda, cada decisión errónea que lo alejó de ti paso a paso, y ya no tiene ningún agujero por donde escapar de esto. La mayoría de las personas nunca llega a este punto. Cuando las cosas se ponen tan reales, dan la vuelta, huyen, se adormecen, enterran todo bajo tierra. Pero esta vez no. Esta vez todo es demasiado nítido, demasiado afilado, demasiado innegable. Y la parte que realmente lo destroza es esta. No te fuiste porque no te importaba. Te fuiste porque no tuvo el valor de bajar a ese lugar profundo donde tú estabas. No tenía la capacidad de cargar con la realidad que ofrecías. Y ahora lo entiende de una manera irreversible, sintiendo cada fibra de dolor. Es aquí exactamente donde el ego exhala su último aliento y colapsa. Porque el ego sobrevive del control. Se alimenta de la ilusión de que, si hubiera querido, habría actuado diferente, de que yo elegí este resultado, de que, en realidad, no era tan importante. Pero todas estas mentiras se hacen trizas con una sola iluminación. No te perdió porque no te quiso.
Te perdió, porque no tenía la capacidad de sostener algo tan real. Y esta conciencia corta mucho más profundo que el dolor de la pérdida, porque puedes echarle la culpa a las circunstancias, puedes culpar al destino, pero la incapacidad apunta directamente hacia adentro, hacia ti mismo, y de esto no hay escape. Ahora lo siente hasta la médula, ese inmenso arrepentimiento reprimido, esa honestidad de la que huyó, esas emociones que enterró vivas, todas emergen a la superficie al mismo tiempo. Y esto no llega como una simple lágrima, llega como algo mucho más pesado, mucho más afilado, como algo que no pasa rápidamente. Llega como una aceptación que reprograma la mente de la persona, una aceptación que le estrella sus propios límites en la cara sin generar ninguna excusa. Es aquí donde comienza la verdadera transformación o la destrucción final. Porque en este punto solo hay dos caminos: o te enfrentas o te desmoronas por completo bajo su peso. Pero enfrentarse tiene un problema enorme. Exige dejar morir para siempre a esa persona que creían ser, a ese seguro de sí mismo, a ese despreocupado, a ese personaje de ego descomunal que dice: yo no me dejo afectar tan fácilmente. Todo eso debe morir, porque nada de eso era real. Eran solo armaduras. Una identidad falsa, construida cuidadosamente para escapar de este tipo exacto de dolor. Y ahora, esa identidad está hecha pedazos. Entonces, ¿qué queda? Algo crudo, incierto, sin el lujo de poder fingir. Es aquí donde reside la parte más aterradora, porque ahora debe reconstruirse desde cero, no alrededor del confort, no alrededor del ego, sino alrededor de la verdad. Y la verdad no perdona. Exige responsabilidad, exige cambio, exige que se siente a la mesa con cada parte de sí mismo que ignoró durante años. Y no puede hacerlo a medias, porque una conciencia a medias solo genera más guerra interna. Así que se encuentra de pie en medio de los escombros de su propio colapso, consciente, vulnerable y finalmente honesto. Cuando alcanzas este nivel de conciencia, déjame darte el secreto que nadie te dice. No puedes volver a esa ignorancia inconsciente de antes. No puedes fingir que no viste. No puedes regresar a esa versión anterior que cometía los mismos errores. Esa versión fue borrada para siempre. Y ahora el peso agobiante de esa conciencia se sienta sobre tus hombros. Porque el crecimiento no se siente como progreso en esos momentos. Se siente como pérdida. Pérdida de la ilusión. Pérdida de la comodidad. Pérdida de la persona en la que creía ser. Y mientras está parado en el centro exacto de esa pérdida, finalmente entiende algo que nunca antes había podido ver. Tú no eras la fuente de su dolor. Tú eras su espejo. Eres la persona que le estrellaba en la cara todo aquello con lo que no podía enfrentarse. Eres quien le mostraba ese abismo entre lo que era y lo que podría ser. Es por eso exacto que no pudo olvidarte. No porque fueras perfecto, sino porque lo expusiste ante sí mismo. Le mostraste algo tan real, tan raro. Y esto exigía mucho más de lo que estaba dispuesto a dar en ese momento. Y ahora está listo para todo. Pero esta disposición llegó demasiado tarde, porque el tiempo es despiadado. No espera tu conciencia personal, no se detiene para que crezcas, sigue fluyendo, y mientras fluye, arrastra consigo esas oportunidades únicas. Ahora le queda en las manos algo irreversible, una iluminación sin ti, un estado de comprensión que no puede alcanzar, una claridad sin conexión. Y esta mezcla no pasa fácilmente, se graba en el alma, en su estructura de pensamiento, en su forma de sentir, en los cimientos de cada vínculo que intentará construir de ahora en adelante, porque ahora sabe
sabe muy bien lo que significa encontrarse con algo real. Y sabe también cuán pesado es el precio de no estar listo para esa realidad. Y este conocimiento no le da paz. Lo atormenta silenciosamente, sin descanso. Porque en cada nueva persona que entra en su vida hay una comparación inevitable que no puede evitar. Cada vez que intenta construir algo nuevo, hay una duda que no puede ignorar. En el momento más mínimo de profundidad, aparece tu silueta en su mente, no como una persona, sino como ese momento único al que no le hizo justicia, que abandonó a medio camino. Y ese momento se convierte en su nuevo estándar, en su mayor arrepentimiento, en su lección más pesada. Y la verdad más dolorosa es esta: no se tortura por intentar olvidarte, se tortura a sí mismo, porque finalmente, justo cuando es demasiado tarde, te comprende en esa profundidad que no pudo alcanzar a tiempo. Y esta es una conciencia que no se queda solo como huésped en la mente, reconfigura la mente por completo, para siempre.